Apretando. Sí. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos la alegría de que nuestra secretaria de supereficiencia, la profesora Liliana Villafañe, nos va a hablar de los procedimientos administrativos especiales y el control judicial a la luz de la reforma de la ley 10.789. Siempre Liliana está en los detalles de último momento, así que nos mantiene actualizados a todos. Así que, como es habitual, según nos enseñó ya de hace tiempo el doctor Altamira Gijena, escuchamos a la expositora y luego todos los asistentes podrán opinar, hacer preguntas, objetar a la expositora. Luego la expositora tiene la última palabra y así hacemos una sesión donde escuchamos todas las opiniones. Así que, doctora, está en uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias al Instituto por la oportunidad de compartir estas novedades legislativas y agradecer la presencia de todos ustedes que realmente para mí es un halago. A los fines de ordenar la exposición, he preparado una presentación que nos sirva de guía, teniendo presente que voy a hacer referencia a normativas que han sido derogadas o modificadas para poder advertir lo que yo entiendo como detalle o novedad en la nueva legislación. En una primera etapa voy a hacer el enfoque, la situación previa a la reforma de la ley 10.789, luego una segunda etapa con el mismo esquema de presentación, el impacto de la reforma en procedimientos especiales y en el control judicial, y luego al final una serie de inquietudes e interrogantes que me ha surgido, que me genera esta reforma legislativa. Ahora, bueno, voy a proceder a compartir. ¿La pueden ver ahí? Sí, se ve perfecto. Bueno, perfecto. Si bien busqué, aclaro, este título, tratando de ser, digamos, descriptiva de lo que iba a desarrollar, aunque reconozco que es bastante ambicioso. Deseo, digamos, de satisfacer las expectativas que a ustedes les puede haber generado este tema de la manera que está titulada. Voy a hacer referencia al impacto, las modificaciones de la ley 10.789, publicada en el Boletín Oficial en la edición extraordinaria del 30 de diciembre del 2021, y abordaré algunos aspectos que tienen que ver con el procedimiento, que modifica el Código Tributario Provincial, la modificación al régimen de ejecución fiscal, la modificación a la ley 7182 y la modificación a la ley 8652. Deseo aclarar que no abordé la modificación a la ley de expropiaciones, ya que en sesiones anteriores la doctora Susana Párez se expidió acerca de esta situación y el impacto de la ley en el régimen de expropiaciones provincial. Por esa razón es la selección de estos procedimientos especiales. Voy a comenzar, en primer lugar, por la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba, que, como bien conocemos, tiene una ley que la regula en cuanto a atribuciones, competencias, distinguiendo el ejercicio de función administrativa de las funciones registrales, y es una de las leyes que ha tenido modificaciones a través del legislador y una gran cantidad de normativa reglamentaria acerca de la aplicación o de la ejecución de esas normas. Es una de las instituciones dentro del ámbito del Ministerio de Finanzas que ha llevado adelante, digamos,
casi pionera, diría yo, en la aplicación de la ley 10.618, a la cual también haré referencia. Esta Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas establece una serie de procedimientos que, bueno, son abordados, no lo tenemos, o al menos dentro de los procedimientos especiales de nuestro programa, pero bueno, por una cuestión de defensas de incumbencias, entiendo y estoy convencida que se trata de un procedimiento administrativo especial, aun cuando su naturaleza, podemos decir, de naturaleza registral, como ocurre también en el Registro General de la provincia. ¿Qué pasó en este ámbito de este organismo? Les marco en este cuadro comparativo la evolución de cómo ha ido la norma, digamos, aplicándose exclusivamente, me refiero al régimen recursivo. Cuando se dicta la ley 8.652, incluía un artículo 18 que regulaba el régimen recursivo respecto a las decisiones de la máxima autoridad de este organismo, siguiendo un poco la pauta o la orientación o el criterio aplicable a por la ley a las sociedades anónimas, la ley de sociedades. ¿Qué pasó? Esa ley, ese artículo es vetado por el Poder Ejecutivo y por lo tanto se interpretaba que se aplicaba o correspondía aplicar el régimen de procedimiento administrativo, la norma general, a través, digamos, de la ley 5350. Hubo, digamos, algunas voces que plantearon la posibilidad también de aplicar con cierta analogía, por las características del procedimiento, por el contenido de las decisiones, el régimen de los recursos internos para el agotamiento de la vía que se aplicaba por ley 5.771, que es el procedimiento ante el Registro General de la Propiedad. Sin embargo, bueno, hay antecedentes jurisprudenciales que demuestran la intervención de la jurisdicción contencioso administrativa a través de diferentes, digamos, antecedentes. Pasaron muchos años hasta que muchos años sin tener un régimen recursivo, digamos, para este órgano de manera exclusiva o regulado dentro de la especialidad del procedimiento, y llegamos a la ley 10.724, que se publica el 30 de diciembre del 2020, que incorpora el artículo 18 bis y contempla un recurso de apelación que iba a intervenir, digamos, un recurso directo que se planteaba ante esta dirección, ante una decisión que se adoptara, e intervenían las cámaras con competencia en lo civil y comercial. Ese régimen recursivo solamente duró o tuvo vigencia un año, ya que la ley 10.789, a la que, bueno, hoy nos convoca, modifica el artículo 18 bis e incorpora el recurso de reconsideración. Digamos, la ley establece no solamente el recurso de reconsideración, y expresamente realiza la remisión en cuanto al trámite del recurso al régimen general de la ley 5.350, el régimen de procedimiento administrativo de la provincia. Y ante la denegatoria de este recurso de reconsideración, se accede al control judicial a través de este recurso de apelación, reconociéndole nuevamente la competencia a las cámaras de apelaciones civil y comercial. En primer lugar, destaco que hay una, digamos, remisión concreta a las pautas del artículo 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Establece, que no me voy a detener, digamos, en esta cuestión, el plazo para la interposición, el plazo para la resolución, y la posibilidad de que ese recurso de apelación pueda interponerse en subsidio al recurso de reconsideración o bien de manera autónoma. Y aclara que el recurso será concedido con efecto devolutivo
salvo el que se interponga contra las resoluciones que impongan sanciones, que será concedido con efecto suspensivo. Es decir, esta ley incorpora este recurso de reconsideración porque evidentemente, después al final voy a hacer una apreciación respecto a esta reforma, entiendo que en este supuesto del régimen anterior, la administración no tenía la posibilidad de revisar sus propias decisiones y bueno, y a través del recurso de reconsideración, además de cumplir, digamos, una instancia de agotamiento de la vía, tenía, digamos, la finalidad de esa revisión por parte del mismo organismo ante la interposición de un recurso que cuestionara la decisión adoptada en este tipo de procedimiento. Este es uno, como les dije al comienzo, que aborde la modificación a la ley número 8.652. Ahora voy a abordar qué ha acontecido con los procedimientos especiales de determinación tributaria y el impacto del control judicial en este ámbito. Confeccioné, digamos, le pido disculpas a quienes me están escuchando porque es, digamos, reiterar una materia que todos conocemos, pero repito, es con la idea de marcar el impacto de la reforma. ¿Cómo era la situación antes de la reforma? Teníamos, por un lado, en este procedimiento especial, un código tributario, el código contencioso administrativo y el régimen de ejecución fiscal. Y este código tributario sabemos que regulaba el procedimiento administrativo de determinación, establecía digamos, la instancia del recurso de reconsideración para agotar la vía administrativa e implementaba en el ámbito de esta norma el requisito del solve repete para promover la demanda contenciosa administrativa. ¿Qué logramos a través de este procedimiento especial? Básicamente, es decir, la formación de la voluntad de la administración a través de un acto de determinación tributaria. Por otro lado, tenemos el Código Contencioso Administrativo, que era la posibilidad que tenía el contribuyente afectado con ese acto, en su situación jurídica subjetiva, para iniciar una acción contenciosa administrativa. Y teníamos el artículo 9, en el marco de esta norma, que establecía el requisito del solve repete. En sus dos acepciones, originariamente en la acepción del pague y reclame, es decir, pagar el monto del tributo con los accesorios que disponía el artículo 9, y luego, producto de una reforma, se incorporó la posibilidad de la sustitución del pago por medio de una serie de garantías, considerando los autores que estábamos en la acepción del solve repete en afiance y reclamo. ¿Cuándo debía cumplir esta exigencia o cuándo se realizaba el control del cumplimiento de este requisito? Que en realidad no voy a entrar a analizar la discusión si es requisito, principio o regla, es decir, esta exigencia en la etapa de la habilitación de la instancia, que a lo largo de la jurisprudencia, es decir, hubo esa, digamos, flexibilización de la posibilidad de ir cumpliéndola en un determinado plazo para la habilitación de instancia. Y tenemos, y que aún sigue más allá de sus modificaciones, el artículo 19 que nos expresa que en la oportunidad de interponer la demanda puedo solicitar la medida cautelar de la suspensión de los efectos del acto. Pero ahora bien, para poder acceder a este control judicial, necesitamos que el acto administrativo haya causado estado, que en definitiva este acto dictado en el procedimiento especial haya causado estado. Además, teníamos el régimen de ejecución fiscal, regulado por la ley 9024, con ese artículo 5, que generó tantas discrepancias con las posturas de muchos ámbitos de leer de manera diferente, según mi opinión, lo que el texto del artículo 5 expresaba. El artículo 5, lo hago referencia y lo recalco por el impacto de la reforma,
dice que es título hábil para acreditar la deuda de tributos determinados y o multas aplicables la existencia de una resolución firme que determine la obligación o imposición de la sanción. De la lectura de la norma, evidentemente, estábamos hablando, según mi opinión, de la necesidad de un acto firme y también en la interpretación, sobre todo de la doctrina, que decía, bueno, es el legislador el que le dio en cierta forma el efecto suspensivo a la interposición de los recursos o la interposición de la acción contenciosa administrativa al exigir el carácter de firme para poder acceder al régimen de ejecución fiscal. Este era el panorama que se presentaba y que todos conocemos, todas las, digamos, las discrepancias, los conflictos en sede judicial, la gran cantidad de comentarios, el intento del Poder Judicial a través de sus diferentes ejercicios de competencia, de tratar de armonizar estos textos, que bueno, porque en definitiva el que estaba involucrado era el mismo acto administrativo y los mismos ciudadanos, contribuyentes, administrados, afectados. Un dato no menor que es a título recordatorio, porque obviamente el tiempo es un detalle de un antecedentes que yo creo que es de interés, que impactó en toda esta temática que hoy, digamos, abordamos y nos convoca, es la eliminación del Tribunal Fiscal de Apelaciones de la provincia de Córdoba, que tenía una composición de carácter técnico, con un previo concurso de antecedentes, con el procedimiento que ustedes ya conocen, que estaba establecido para la designación, y era la posibilidad de una instancia en sede administrativa que revisaba las decisiones del fisco sin la exigencia del solve repete. He podido sacar de una publicación de Comercio y Justicia, Factor, en una publicación de Marcos González, que hace una serie de, digamos, de estadísticas, es decir, cómo funcionaba en ese momento el Tribunal Fiscal de Apelaciones como una instancia de revisión, y que obviamente impactaba, a mi entender, sobre todo en este requisito del solve repete. Son las estadísticas, según esta fuente que cito, en esta fecha, en un año, hubo 110 sentencias, que solamente 8 fueron impugnadas ante la justicia provincial por vía de acción, y 4 de ellas fueron confirmadas, y que, bueno, las otras por el cambio de la legislación quedaron pendientes. Es decir, hubo una situación de una instancia de revisión que evidentemente me faltaría un cálculo de relación de cuántos serían los conflictos existentes y cuántos llegaban al Tribunal Fiscal de Apelaciones. La ley 9025 suprime el Tribunal Fiscal de Apelaciones y en casi, digamos, por el número de la ley también es evidente, se incorpora el régimen de ejecución fiscal que aún hoy, digamos, es el que nos rige. Esto sabemos, os recordaremos que esta decisión generó una serie de, digamos, de voces en contra de esta decisión, porque incluso profesores titulares de la Universidad de Buenos Aires hicieron un manifiesto expresando, que se publicó y está citado por la mayoría de las doctrinas, diciendo que a partir de la supresión de este Tribunal Fiscal de Apelaciones, Córdoba estaba en un estado de sitio fiscal, digamos, palabras más, palabras menos, era el espíritu de este manifiesto. Las razones de la eliminación o de la supresión del Tribunal Fiscal, básicamente, hubo muchas, pero una de ellas es que consideraban que atentaba contra la división de poderes y el sistema republicano por las características del ejercicio de funciones jurisdiccionales. Obviamente, muy opinable digamos, este argumento, pero bueno, no es motivo de esta charla.
Está toda esta situación de controversias y un poco que les anticipé el esfuerzo por parte de los tribunales, por un lado, para tratar de armonizar el sistema normativo, por otro, los contribuyentes tratando de acceder al control judicial sin, digamos, tantas exigencias que a veces resultaban gravosas o dificultades para poder cumplir. Resumo, seguramente hay otros aspectos que me han quedado, cómo fueron los criterios jurisprudenciales antes, digamos, de la reforma. El Tribunal Superior de Justicia, a través de diferentes, digamos, composiciones, a través de haber transitado las reformas constitucionales, provincial y nacional, la adhesión a los tratados internacionales, admitió, igual que la Corte Suprema, la validez constitucional del solver repete. ¿Por qué? Porque sabemos que uno de los argumentos de esta exigencia es la afectación a la tutela judicial efectiva, que obviamente se lo consideró válido desde el punto de vista constitucional, siempre que, digamos, no hubiese caminos para, digamos, disminuir esa presión de cumplimiento del requisito, y con un criterio de interpretación restrictiva y de manera excepcional hay antecedentes jurisprudenciales en los cuales, por razones particulares, repito, probadas, excepcionales, se eximió de la exigencia de cumplir el solvet, se lo atenuó. Incluso en algunos casos se le dio, teniendo en cuenta el monto de lo que debía depositar, la amplitud de ese plazo para el cumplimiento del solvet. Ese cumplimiento del artículo 9 y obviamente los demás requisitos que del artículo 1 y no estar incurso en las excepciones del artículo 2, se revisaban, se analizaban en la etapa de habilitación de la instancia. Entonces esto es lo que generaba cierto cuestionamiento, porque en realidad la exigencia del artículo 9 no podía ni siquiera ingresar a sede judicial porque era un requisito que debía acreditar, digamos, conjuntamente con la demanda. Para evitar la ejecución fiscal, ¿qué debía hacer el contribuyente? Debía cumplir con el solvet o bien, digamos, lograr una medida cautelar suspendiendo la ejecución del acto administrativo. Más o menos, obviamente que cada uno de los aspectos tiene sus detalles y su significado, pero este es básicamente el criterio o lo más destacado de los aspectos jurisprudenciales de este tema. Ante esta situación surgieron, digamos, numerosas voces y propuestas. Algunos sugerían o proponían la necesidad de modificaciones normativas que iban desde el extremo, digamos, de lo que hoy es realidad, de la derogación del solver repete, del Código Contencioso Administrativo, o bien haciendo una interpretación, digamos, coordinada del texto del Código Contencioso más el régimen de ejecución fiscal, en distinguir entre tributos que hayan sido liquidados, los tributos determinados, los tributos, en el caso de sanciones o multas tributarias, obviamente, que sea un acto administrativo firme, y también algunas, digamos, sugerencias de por qué no implementar el sistema que había adoptado Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el sentido que es el fisco quien debe solicitar al juez, digamos, por razones probadas y argumentos fundados, la necesidad de exigir del contribuyente el cumplimiento del pago previo. Pero todo era, digamos, propuestas o sugerencias, porque en realidad, cuando estaba en juego este requisito, antes de entrar al análisis de la cuestión sustancial, debíamos, digamos, pasar o sobreponernos a esta exigencia o este obstáculo, que a veces eran montos menores, a veces eran montos importantes, y también para algunos contribuyentes, si estaban en una situación económica o patrimonial difícil, las dificultades que
y el costo, en algunos casos, de poder acudir a las herramientas de la sustitución del Solvet que se había incorporado en el artículo 9. Otros, obviamente, bregaban por la declaración de inconstitucionalidad, repito, por la afectación a la tutela judicial efectiva, y obviamente dentro de ese tutela judicial efectivo es el derecho a acceder a la jurisdicción, que no se vea impedida por cuestiones o obstáculos de naturaleza económica, y en el base, digamos, de las garantías del Pacto de San José de Costa Rica. Y otras voces también decían, no, podría ser una medida intermedia, porque también sigue, por ejemplo, a nivel nacional, el tribunal, reinstaurar el Tribunal Fiscal de la provincia de Córdoba, que había sido, digamos, eliminado por Ley 9025. Por esa razón, porque había una propuesta de tratar de armonizar el sistema con esta medida de una vuelta atrás, por esa razón hice mención al antecedente del Tribunal Fiscal de la Nación, porque era una de las propuestas para darle digamos, no sé si solución, pero tratar de disminuir el índice de conflicto que generaba esta norma y que, digamos, desde los orígenes. ¿Cuáles fueron las reformas, digamos, al procedimiento administrativo tributario? Por ley 10.789. Advertimos en las modificaciones al Código Tributario que habla, obviamente, de la existencia o ante la existencia de una resolución determinativa de tributos, debo plantear el recurso de reconsideración, y también incorpora el texto como último párrafo del artículo 153 del Código Tributario la obligación de que si el contribuyente decidiera interponer contra ese acto administrativo, contra esa resolución determinativa, planteos ante organismos interjurisdiccionales, deberá en el mismo momento de presentar el recurso de reconsideración comunicar fehacientemente a la dirección tal circunstancia y fija, digamos, el plazo, y que la falta de comunicación constituye una infracción que será reprimida, digamos, remite a una norma del Código Tributario que es la multa. Esta cuestión de los planteos ante los organismos interjurisdiccionales, nosotros hemos tenido la oportunidad de advertir la existencia de acceder a la Corte por parte de la competencia originaria a partir de, por ejemplo, la acción declarativa de certeza. Entonces, me parece que el motivo de esta reforma, que es ante la existencia de este tipo de, digamos, de causas que se están planteando, incluso hay una que no hace mucho ha resuelto la Corte Suprema en competencia originaria, impone, digamos, la obligación de comunicar bajo la sanción, en el caso de incumplimiento, de multa al contribuyente. Esa decisión del recurso de reconsideración causa ejecutoria, es decir, hace una sustitución del primer párrafo de este artículo 154 y habla, digamos, de los plazos de resolución del recurso de reconsideración, y destaco esta expresión de que esa resolución causa ejecutoria en este artículo 154, que luego es enriquecido con la cuestión de la ejecución fiscal, que voy a referirme cuando analice el control judicial en este ámbito. Y la particularidad que he destacado acá, con este color, es el deber de comunicación ante la posibilidad de la interposición, digamos, o de acudir el contribuyente ante estos organismos interjurisdiccionales. Es decir, agotada la vía administrativa en este procedimiento, digamos, especial, regulado por el Código Tributario, el contribuyente tiene la posibilidad de acceder al fuero contencioso administrativo, y bien la administración iniciar un proceso de ejecución fiscal. ¿Qué pasa en estas
en estos ámbitos, en estas jurisdicciones, a partir de la reforma. En el proceso contencioso administrativo se modifica la Ley 7182 y también hay modificaciones del Código Tributario que impactan en el proceso contencioso administrativo porque directamente contiene disposiciones respecto a este proceso. En primer lugar, la derogación del artículo 9. Es como que impacta ver la ley, en el texto de la ley, que haya desaparecido ese extenso artículo 9, que digamos debe haber sido el más extenso, no sé, del solver, del pague y reclame o afianza y reclame, directamente la ley deroga esta normativa. ¿Qué otro, digamos, modificación que se advierte en el Código Contencioso Administrativo? Es el tema del artículo 17, que establece la obligación del tribunal que restituya las actuaciones una vez que haya concluido el proceso, ya sea por sentencia o porque se haya declarado incompetente el tribunal. Esta norma es la que ha sido, digamos, incorporada, no solamente la Cámara solicita las actuaciones administrativas, sino que luego las tiene que devolver. Luego hay un agregado en este artículo 17 que dice que en las causas de naturaleza tributaria, el tribunal remitirá escrito de demanda mediante oficio electrónico al organismo administrativo que corresponda, dejando constancia de la fecha de su interposición. Asimismo, el tribunal interviniente registrará al organismo de dicho momento en el sistema informático como usuario habilitado para acceder y visualizar dichas causas, pudiendo acceder a la radiografía del expediente y al texto de las actuaciones, resoluciones y presentación. La habilitación como usuario solo será a los fines indicados, no constituyéndose el organismo como parte procesal. En este orden, la visualización del expediente y sus comunicaciones y o notificaciones por la dirección no producirán los efectos de notificación fehaciente. Yo creo que esto es un cambio muy importante y sustancial y que fue motivo de, digamos, de reproche en oportunidad del debate de esta ley, a la cual también voy a referirme al trámite parlamentario, porque en realidad se afectaba, según los legisladores, algunos que hicieron uso de la palabra, la igualdad de las partes en el proceso, a lo cual yo también me pregunto si no se está generando una especie de, digamos, privilegio frente al proceso, cuando en realidad conocemos o pregonamos que ante un proceso judicial la igualdad procesal entre las partes, más allá de algunas cuestiones de plazos que son razonables, en algunos casos más extensos para la administración, bueno, es como que es un tema que me llamó la atención. Luego otra modificación que se advierte por esta ley es al artículo 19, que nosotros sabemos que en la primera parte del código regula la medida cautelar de la suspensión de los efectos del acto e incorpora o sustituye, digamos, el último párrafo del 19 y habla que al solicitarse la suspensión, el tribunal podrá establecer que el peticionante debe rendir caución, su modo y monto, bajo apercibimiento de no comunicarse la existencia del requerimiento ni imponer trámite al incidente. Y acá lo que destaco, en las causas en donde se cuestionen actos administrativos de naturaleza tributaria, sin perjuicio del estricto cumplimiento de los requisitos de procedencia de suspensión de la ejecución del acto, rigurosamente merituados, el recaudo de caución es de cumplimiento ineludible y deberá suficientemente hasta alcanzar el monto del tributo, recargos e intereses. Yo creo que en esta primera, digamos, apreciación, porque es como que me parece que esta ley hace falta rumiarla,
creo que quiso fortalecer en cuanto a la terminología, cuando dice al solicitarse la suspensión, el tribunal podrá establecer que debe rendir caución, dejando, digamos, en claro que los actos administrativos de naturaleza tributaria para que proceda la medida cautelar es de cumplimiento ineludible el recaudo de la caución, que por la experiencia o el análisis de la jurisprudencia sabemos que el requisito de la caución es un requisito aplicable y ejecutado y cumplido por los órganos en ejercicio de la función judicial cuando estamos en presencia de una medida cautelar. Pero bueno, evidentemente el legislador creo que vio la necesidad de dejarlo en claro y que no haya, digamos, ninguna duda. Otra particularidad es el artículo 22, que es el que regula, digamos, la situación de las causas en trámite, es decir, qué pasa con aquellas demandas interpuestas antes de la vigencia de la ley, y establece la posibilidad que el tribunal, a pedido de parte, pueda liberar las garantías que se hayan presentado, o bien, en los casos que se haya otorgado la suspensión de la ejecución del acto, debe solicitar el tribunal integre contra cautela suficiente en los términos de la modificación del 19. Este artículo ya ha sido aplicado por las cámaras en algunos antecedentes jurisprudenciales, es decir, en relación, digamos, es el conflicto de la aplicación de la ley en el tiempo en causas que están en trámite, seguramente debatiendo la exigencia de este requisito hoy derogado, pero bueno, como son sentencias muy recientes o pronunciamientos muy recientes y causas en trámite, no me excuso de referirme a estas causas por ahora. Por otro lado, el Código Tributario también contempla modificaciones, específicamente en el artículo 160, que tienen, digamos, implicancias importantes en el fuero contencioso administrativo. En primer lugar, otra cuestión que, digamos, que me llama la atención, que se estableció en el código la obligación, digamos, de comunicar al tribunal a través de un oficio electrónico en el artículo 17, y por otro lado, en el artículo 160, destaco, contempla la posibilidad o la obligación de que presentada la demanda contenciosa administrativa u ordinaria ante el Poder Judicial, el contribuyente deberá informar en las actuaciones administrativas la interposición de la demanda, remitiendo copia de la misma, constancia y fecha de interposición, número de expediente, tribunal de erradicación, y la falta, digamos, de comunicación constituye una infracción que, por incumplimiento, digamos, encuadra en incumplimiento de deberes formales, que trae como consecuencia la multa, dice, sin perjuicio de la responsabilidad por los eventuales daños al interés fiscal que produzca dicha omisión. Otro detalle de esta reforma, dice el artículo 160, que si el contribuyente interpone la demanda contenciosa administrativa a los fines de evitar la ejecución fiscal de esa resolución determinativa de tributos, el contribuyente, dentro de un determinado plazo, que son de los 60 días, deberá depositar el depósito, digamos, formular el depósito del monto de tributos, recargos e intereses, sin que dicho, aclara, ¿no? Sin que dicho depósito implique la renuncia o desistimiento de la discusión sobre la juridicidad del acto. Como está la posibilidad digamos, del pago para evitar la ejecución fiscal, con esta, digamos, significado, es decir, yo evito la ejecución con el pago, pero voy a seguir el proceso contencioso administrativo, porque obviamente es el ámbito de un proceso amplio, de pleno conocimiento. Entonces dice, bueno, depósito sin que implique la renuncia o desistimiento de la discusión sobre la juridicidad del acta. Y luego produce este código, incorpora efectos de la sentencia ante distintas situaciones, porque dice,
tramitada la acción contenciosa administrativa en los supuestos de estos pagos, dice, en caso de resultar ratificado judicialmente el acto administrativo determinativo por sentencia definitiva, el pago se tendrá por efectuado el día del depósito. Para el caso contrario, la sentencia firme que revoque el acto administrativo contendrá el mandamiento de devolución del depósito antes indicado, el que deberá cumplirme conforme a las condiciones que se establezca en la reglamentación dentro del término indicado por el 806 del Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba. Previa verificación de existencia de créditos a favor del fisco susceptibles de ser compensados, en cuyo caso la devolución se practicará por la diferencia resultante si lo hubiera. En ambos casos, bueno, se establece, se deben computar los intereses previstos por la Secretaría de Ingresos Públicos para las devoluciones o compensaciones contadas desde el depósito y hasta su efectivo pago. Evidentemente, este artículo 160, si bien está en el Código Tributario, impacta, obviamente, incluso por el contenido de la sentencia. No es que el contribuyente tiene que iniciar otro trámite de devolución, sino que la Cámara o el tribunal interviniente debe decidirlo en su propia sentencia. ¿Qué pasa en el proceso de ejecución fiscal? Es decir, en el control judicial de estos actos, digamos, especiales. Bueno, el legislador dijo lo que, digamos, se intentaba hacer decir en el anterior texto del artículo 5. Recordarán que en el artículo 5 lo cuestionado era que hablaba de una resolución firme, y se modifica este artículo 5 y habla del título hábil para acreditar la deuda de tributos determinados, la copia de la resolución definitiva y de última instancia, y obviamente en el caso de multas habla de resolución firme que nunca se puso en tela de juicio. La resolución firme la pasamos, digamos, a definitiva y de última instancia en el ámbito de esta modificación, a pesar de que, bueno, si uno leía el texto, digamos, literal del artículo 5, hoy modificado, evidentemente decía firme. Y a nivel jurisprudencial, en el ámbito del fuero, digamos, fiscal, de ejecución fiscal, hay una causa bastante, digamos, no muy antigua, que hace una interpretación, a mi juicio, muy particular del artículo 5, que dice que teniendo en cuenta el criterio interpretativo, cabe concluir que el primer párrafo del artículo 5, Ley Provincial 9024 y modificatorias, en cuanto exige la firmeza de las resoluciones emitidas por el fisco para proceder a su ejecución fiscal, alude a aquellas que imponen sanciones tributarias, no siendo aplicable este recaudo a las resoluciones que determinan tributos, las que resultan hábiles para promover la ejecución fiscal cuando están firmes, pero también cuando están ejecutoriadas. Esto es un fallo del juzgado de primera instancia ejecutivo fiscal número 1. Cito esta jurisprudencia porque una de las razones de las modificaciones de algunas de las normas que se argumentaron fueron antecedentes jurisprudenciales. Entonces, digamos, el artículo siempre era, desde sus orígenes, digamos, ocasionaba estas discrepancias y un alto grado de conflicto en cuanto a la simultaneidad generalmente de procesos que se estaban tramitando respecto al mismo acto, y creo que, bueno, es bienvenida la reforma en este sentido del artículo 5 para por lo menos dejar de manera expresa lo que se intentaba hacerle decir al artículo 5 que no decía. Un poco de que hice referencia recién en el proceso de ejecución fiscal, interpuesta la demanda contenciosa administrativa, como lo expresé recién, puedo evitar mediante el depósito el pago fiscal por el artículo 160, pero también incorpora el 119 bis en el Código Tributario, donde
establece la posibilidad del pago en cualquier etapa de la ejecución, con la idea de que se pretenda cancelar un proceso de ejecución fiscal cuyo título ejecutivo lo constituye un acto administrativo determinativo que se encuentra discutido en sede contenciosa administrativa, se podrá realizar el pago de lo demandado en cualquier etapa de la ejecución fiscal sin que implique, repite la misma expresión que en la anterior norma que les leí, la renuncia o desistimiento de la discusión sobre la juridicidad del acto. Para poder realizar el pago, obviamente tengo que solicitar al fisco los arbitre los medios a tal fin, que no sabemos cuáles serían, y en caso que por sentencia firme se revocara el acto administrativo, la devolución se hace como está previsto en el 160, que hice referencia en cuanto al contenido de la sentencia, ya sea si se asegura la demanda o se rechaza la demanda. Esta es la situación a partir de la reforma, que es muy, digamos, reciente. Hay que ver, entiendo, cómo va a aplicarse, cómo se va, digamos, a acomodar en el rompecabezas, que a veces significa armonizar las normas, las situaciones, los casos particulares. Entonces, evidentemente, es el propósito de esta charla es más bien, digamos, compartir la novedad, e intercambiar ideas acerca de esta ley, pero en realidad no, por estas razones de ser tan reciente, no me encuentro en condiciones de hacer unas conclusiones, digamos, de producto de la maduración y la reflexión en los casos, ¿no? Sobre todo aplicado a esta normativa a situaciones. Pero sí quiero compartir ese tipo de reflexiones o dudas que quizás, digo, por ser tan, digamos, reciente la reforma me generan. En primer lugar, hago referencia y trato de rescatar nuestra ley de procedimiento administrativo, que al inicio, este ciclo de Instituto del Derecho Administrativo comenzó con la celebración y el recordar de los 50 años de esta ley de procedimiento administrativo, que en su artículo 1 habla del ámbito de aplicación de la ley y claramente excluye digamos, los procedimientos de naturaleza tributaria. Pero, digamos, yo creo que el espíritu de esta ley de procedimiento, cuando inicia ese artículo primero, que habla de que se va a regular o va a abarcar todos los procedimientos para obtener una decisión o una prestación de la administración y la producción de sus actos administrativos, imaginé, o supongo que se reguló y se dictó para establecer un marco normativo, digamos, genérico, pero advertimos la existencia de una gran cantidad de procedimientos, regulaciones especiales, sin perjuicio de que de manera expresa excluye el procedimiento tributario que está regulado por la Ley 6006 en un texto ordenado del 2020. Dentro de esos procedimientos especiales, abordamos la ley 8.654, que es un volver en la modificación del artículo 18 bis a las fuentes, es decir, a la fuente donde nunca debió salir este procedimiento, al menos en cuanto al agotamiento de la vía administrativa, porque en la reforma del año 2020 directamente, digamos, no se aplicaba esta ley de procedimiento administrativo, sino que en el ámbito recursivo me refiero, sino que directamente un recurso de apelación. Esta reforma en el artículo 18 bis, repito, es un volver a esa fuente, a ese ámbito de aplicación de la ley de procedimiento administrativo de la provincia. Y no puedo dejar de referirme, como ya lo hice digamos un tiempo atrás, cuando se sancionó la ley 10.658, que con estas situaciones
digamos, que se han dado, ese cambio en la ley 8.654 de un año hacia otro, yo creo que es producto, digo creo, porque en realidad no están las razones expuestas en el proyecto y no he podido encontrar los fundamentos del cambio de un año hacia otro. Entonces quiero o mirar la reforma desde la aplicación de la ley 10.658, porque como yo les dije, este organismo es uno de los que lleva adelante todo el proceso de simplificación y de modernización de la administración a través de la TICS y toda la evolución que ya en otras reuniones hemos compartido. Y que estamos viendo y que evidentemente se ha acelerado con el tema de la pandemia y el aislamiento estos procesos de modernización de la administración. Entonces puedo creer y pienso que cómo se está trabajando en determinadas áreas, en el perfil profesional de quienes integran sus cuerpos de gestión, que esa reforma puede haber surgido por aplicación, digamos, de las atribuciones reconocidas en el artículo 13 de la ley 5350 en cuanto el inciso, el último de los incisos, el inciso S, habla de sugerir de oficio o a propuesta aquellas modificaciones que contribuyan a efectivizar los principios de la presente ley en los procedimientos o trámites que administre, porque evidentemente si esta ley 10.618 ser el ámbito de aplicación a quien ejerza la actividad en el ejercicio de la función administrativa, obviamente es una vuelta a recuperar ese ámbito en el ámbito del procedimiento. Y también podría ser un volver a revisar, un volver a ver en esto del planeamiento que regula el artículo 10 en orden a optimizar la labor administrativa y una forma de, digamos, auditar, bueno, si algo avanzamos y advertimos que puede ser mejor o que puede ser, digamos, encuadrado dentro de un marco normativo genérico, puede ser un criterio que se haya tenido en cuenta, es digamos, una apreciación personal. Respecto al procedimiento tributario, me pregunto, con esas, digamos, obligaciones o deberes de comunicación, si bien tengo en claro que está excluido este procedimiento de la ley de procedimiento administrativo, pero en definitiva, todo lo que es la modernización y la implementación, digamos, de las TIC es un fenómeno global, y me parece que no corresponde y no se sectoriza. Entonces, estas reglas de interoperatividad e interconectividad que están previstas en el artículo 10.618, no sería la oportunidad de comenzar a profundizarlas, porque es cierto, en algunos ámbitos se están aplicando, es decir, mirar esas reglas para evitar sobrecargar al contribuyente en tantas comunicaciones que debe realizar al fisco en distintas instancias, si voy a demandar en sede local o a un organismo interjurisdiccional. Es decir, me parece que hacia la aplicación de esas reglas realmente sería una forma de simplificar y de evitar cargas, digamos, extraordinarias al administrado, al contribuyente, que además de tener una deuda determinada, tiene que tener en cuenta, tengo que comunicar, si no, tengo un incumplimiento de índole formal con multa y en algunas, digamos, si hay algún tipo de perjuicio fiscal, algún otro tipo de responsabilidad. Con respecto a también traigo a colación la ley 10.798, obviamente que su contenido es para ser analizado por nuestros colegas especialistas o estudiosos del derecho tributario y del derecho constitucional, pero de esa norma, de la ley 10.798, quiero destacar uno de los puntos que habla de un programa integral cuyo objeto
o sea, varios temas, ¿no? Pero lo que quiero destacar, que en ese consenso fiscal, que es muy reciente, habla de un programa integral cuyo objeto es la simplificación y coordinación tributaria federal que establezca criterios comunes sobre normas generales y de procedimiento respecto a tributos nacionales, provinciales y municipales. Es decir, hay una mirada, un objetivo, creo que se está mirando el camino de evitar esa superposición normativas que evidentemente se van, digamos, profundizando, teniendo en cuenta nuestro sistema federal de gobierno y las potestades tributarias reconocidas en distintos ámbitos que, digamos, merecen, me parece, una mirada especial. Ahora bien, ¿cuál es el impacto de la derogación del artículo 9? Teniendo como referencia o presente lo que nos dice el artículo 75, es decir, es el legislador el que me va a dar las pautas de cuáles son los modos y las formas para discutir la legalidad del pago de impuestos y tasas. Fue el legislador el que instauró el artículo 9 en el Código Contencioso Administrativo, y es el legislador el que lo derogó. Me parece que desde el punto de vista digamos, de la sanidad institucional, es bueno que haya sido a través de esta vía, y no a lo mejor de las declaraciones de inconstitucionalidad, que sabemos los efectos que tienen como medida extraordinaria, en primer lugar, y los efectos para cada caso en particular. Un tema que quiero también compartir es el trámite parlamentario como antecedentes que quizás nos lleve a entender un poco algunas cuestiones. Se presenta el proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo, y en el proyecto originario no estaba prevista la reforma al Código Contencioso Administrativo. Esa reforma surge o se incorpora luego del trabajo, digamos, en comisión que se realiza, con la intervención, según se puede desprender y que está accesible a todos los ciudadanos, del diario digamos, del trabajo en comisión, y luego se hace referencia en el diario de sesiones, con la participación del equipo, digamos, de gestión y los equipos profesional del Ministerio de Finanzas y del organismo de la Dirección de Inteligencia Fiscal. Esto, en primer lugar, a título, digamos, anecdótico, porque creo que para mí fue, así como lo puse, un impacto, la derogación de este artículo 9, tan, digamos, criticado por un sector, sobre todo quienes actúan por parte de los contribuyentes, tan defendido por parte del fisco, argumentando la necesidad de mantenerlo, digamos, por siempre, para asegurar la necesidad digamos, de asegurar la regular percepción de los recursos públicos, que lo hemos escuchado y lo hemos leído en todas las situaciones o en la jurisprudencia que se discutía la constitucionalidad o que se pedía la suspensión de los efectos, se pedía la dispensa del artículo 9, bueno, en base a esa necesidad de asegurar la regular percepción de los recursos públicos, el artículo 9, el requisito debíamos cumplido, y ese era el fundamento un poco de la incorporación a nuestra Constitución de 1870. Pero por otro lado también, evidentemente, la tutela efectiva, que siempre había, digamos, ese cuestionamiento de el acceso al control judicial de la juridicidad del acto, sobre todo en este caso de naturaleza tributaria. Y frente a estas, digamos, frente a estas balanzas, digamos, de cierta tirantes, llegaban ante el Poder Judicial, que intentaba, digamos, garantizar el acceso a la jurisdicción sin, digamos, dejar de exigir totalmente o morigerado, con mayor plazo, el artículo 9, el cumplimiento de este requisito.
Yo me pregunto ante esta situación, que obviamente me parece que es un tema que merita un análisis interdisciplinario, es decir, excede por los intereses que están en juego, sobre todo el tema de la recaudación, excede solamente la óptica o las miradas del derecho, es decir, cómo impacta en los niveles de litigiosidad estos cambios en el proceso, digamos, sobre todo el especial tributario, cuáles serán los efectos en la recaudación tributaria a partir de este cambio, porque evidentemente yo me pongo en situación de que no es lo mismo que el contribuyente, por cumplimiento del artículo 9, más allá de lo resistido, tenga que pagar el tributo a que el fisco esté, digamos, sujeto al éxito de una medida cautelar en el proceso de ejecución fiscal o el éxito del cobro de una sentencia. Bueno, esas son, digamos, preguntas que me parece que serán evaluadas y analizadas con el transcurso del tiempo. Y otra cuestión que me genera, digamos, inquietudes, al menos a mí, quizás la prestigiosa audiencia que tengo ya tenga resuelto este tema, es la cuestión de los municipios. ¿Qué pasa con los municipios? Porque el artículo 9 o el Código Contencioso Administrativo, sabemos que el ámbito de aplicación incluye, digamos, la revisión de los actos administrativos dictados a nivel municipal. También es reconocida la potestad tributaria digamos, de los municipios, ya sea por norma constitucional y también por fallos recientes digamos, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en base al reconocimiento de la autonomía y la potestad tributaria, y también la existencia en nuestra provincia de más de 400 municipios, y que en ejercicio de esa autonomía y la potestad tributaria han dictado o tienen regímenes de procedimiento que habría que obviamente ponerse a chequear en cada uno de los municipios, que establecen un régimen de agotamiento de vía y están, digamos, remiten al control judicial en los términos de la 7182 y obviamente la ejecución fiscal. Pero, es decir, ahora les cambió el marco del control judicial, esa vinculación de los municipios con lo que pasa. Obviamente que para el contribuyente, digamos, es una gran noticia, pero bueno, en cuanto impacta en la situación de la recaudación previsible de los municipios. Probablemente haya estado, digamos, analizado en el ámbito de las áreas de coordinación municipal, lo desconozco, pero también las situaciones de esta, digamos, intercomunicación y llevar adelante los procedimientos de modernización, que para todo es la interconectividad, todo lo que es la comunicación o interoperatividad, que a veces sabemos que no todos los municipios han adherido a la ley 10.618, que a veces no solamente, además necesita una capacitación del personal, una infraestructura para poder llevar adelante esta adecuación. Desconozco los porcentajes que han podido avanzar en este tema. Y a colación, con respecto a estas situaciones disímiles que pueden estar los municipios, traigo a la manera ilustrativa lo que ha expuesto la Corte en el voto de Macchedi Rosati en un fallo del 10 de febrero del 2022, a través de esta acción declarativa de certeza, como que hice referencia en las comunicaciones interjurisdiccionales, de una causa intendente de la Municipalidad de Castelli contra Provincia de Buenos Aires, que en cuanto a la autonomía y a la potestad tributaria y a las situaciones de estos ejercicios de aplicación digamos, en materia tributaria, dice que si bien es cierto que el margen de acción provincial en materia municipal es amplio, pues la realidad local de las distintas jurisdicciones provinciales es disímil, y son ellas las que deben ponderarlo.
Tal amplitud de maniobra debe ser ejercido siguiendo el criterio de lealtad y buena fe federal al que esta Corte ha adherido expresamente antes de ahora, otorgando el mayor grado posible de atribuciones municipales. Esto es en cuanto a esta competencia originaria y la particularidad de las situaciones de los municipios. Por otro lado, tenemos la ley 10.059, que es ese Código de Procedimiento Municipal unificado, que en los comentarios cuando se dictaron estaba claro que no avanzaba sobre las autonomías municipales porque no establecía, digamos, los tributos ni la modalidad, sino que establecía o fijaba pautas de procedimiento, y en la motivación de estos proyectos de ley y de quienes las voces que se alzaron para destacar esta iniciativa de unificar, era tratar digamos, de eliminar la dispersión normativa. Ahora, en esta pregunta que me formulo del impacto de la derogación del artículo 9 frente a esta ley, me lo planteo porque tanto el artículo 144, 150 y 154 hacen referencia a que, en primer lugar, se debe agotar la vía administrativa, estableciendo distintos supuestos, según sea que tengan organismos fiscales o no, si es la última autoridad del intendente o no, digamos con una flexibilidad, pero deja claro que la resolución que agote la vía administrativa puede ser sometida a revisión con las vías reguladas por la ley 7182. Ahora, con esta modificación, obviamente, todos los municipios que han adherido a este Código de Procedimiento Municipal, en principio y por regla general, se encontrarían, digamos, exentos de este cumplimiento, obviamente. Y con este panorama que hemos compartido en general, desde el inicio, teniendo en cuenta nuestra ley, nuestra cincuentenaria ley de procedimiento administrativo y la ley 10.618, que se habla de modernización de la administración, y yo me parece que en todas las cuestiones de procedimientos que hemos advertido, es muy importante, y obviamente uno no puede estar ajeno de este movimiento global con sus beneficios y digamos, en cuanto a la celeridad, a la eficacia, al espíritu de servicio de la administración, la eficiente gestión de los recursos públicos, de que nos habla el artículo 1 de la 10.618, pero no quiero dejar de lado lo que es el tema de la simplificación administrativa, porque esa ley 10.618 no solamente habla de la modernización, sino que también habla de la simplificación. Y advierto en algunas publicaciones, en algunos comentarios, que se habla del tema de la simplificación como un instrumento o mecanismo de revisar, digamos, procedimientos, es decir, implemento una modalidad, obviamente, sobre todo en el ámbito de la modernización, de la incorporación de las TIC, y voy analizando, evaluando cómo puedo mejorar a partir, generalmente, desde la normativa. Sin perjuicio de ello, que creo que es un mecanismo que es muy productivo, creo que un poco es el resultado de lo que pasó con la modificación de la ley 8.652, siempre traigo a colación los distintos alcances que puede tener esta cuestión de la simplificación administrativa. Si vemos el diccionario de la Real Academia, simplificación es hacer más sencillo, es cierto, pero también habla de reducir. Es decir, yo sé que son proyectos o proyecciones que evidentemente se están llevando a cabo, hay que ser, digamos, paciente. En el caso del Código de Procedimiento Municipal Unificado, es una muestra de este espíritu de simplificación, a pesar de que, bueno, que es anterior a la ley 10.618, pero hay autores, por ejemplo, de la doctrina española, que ya hablaba con mucho tiempo antes de la simplificación de la administración pública, y habla de tres aspectos de la simplificación. Habla de la simplificación normativa, la simplificación orgánica y la simplificación procedimental.
Y la simplificación normativa es reducir la complejidad del sistema normativo para que, unido a la simplificación procedimental, hace menos complejos los procedimientos administrativos. Por lo cual, creo que en esta situación de que hemos visto en estos procedimientos y advertimos estas normativas que regulan a veces aspectos del control judicial dentro de un marco especial, pero que no alcanzan al resto de los ciudadanos, en este caso no va a ser lo mismo un contribuyente del fisco de la provincia que de un municipio, y veo qué municipio es, qué ordenanza tiene, está adherida o no al Código de Procedimiento Municipal, está adherido o no a la Ley 10.618. Bueno, esto, digamos, son una serie de planteos a prima facie, con la novedad y la sorpresa de la derogación del artículo 9, que surge, repito, a partir de un trabajo en comisión, de una ley que significó la modificación de 16 normas. 16 normas se modificaron a través de la ley 10.789 y como hemos podido compartir en algunos de los aspectos, son modificaciones que tienen sus consecuencias en toda una organización administrativa y obviamente judicial, y también el efecto en este sistema federal y los vínculos o relaciones entre provincia y municipios. Bueno, muchísimas gracias por la atenta escucha. Acá estoy. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Si alguien desea hacer uso de la palabra. Sí, Susana, te escuchamos. Bueno, en primer lugar, menos mal que vino el internet y te pude escuchar, Liliana, porque realmente brillante. O sea que yo diría que los tributaristas vengan a brevar acá a estas reuniones, porque te aseguro que esto ha sido brillante. Yo solamente quiero hacer un par de reflexiones. En primer lugar, me preocupa el tema federalismo, o sea, Estado nacional, provincia y municipal, que sabemos que es absolutamente complejo y bueno, difícil porque somos y no somos o tenemos este federalismo debilitado. Otro tema que me preocupa es que conjuntamente que se presenta la ley de presupuesto anual, se presentan un paquete de leyes en las cuales se introducen un montón de cuestiones, como vos has dicho. O sea, yo voy a las audiencias de presupuesto y a veces les digo, miren, tengan en cuenta la jurisprudencia de la Corte de no incluir en normas anuales, normas que no sean anuales. Bueno, eso lo vivo diciendo, pero además nos damos cuenta que juntos se introduce el Código Tributario y la ley impositiva, y ahí entran muchas cosas que, bueno, para mí es un tema de técnica legislativa que habría que hablarlo seriamente porque complica. Lo otro es que me acordé con esto de inspección de sociedades jurídicas en aquellos tiempos en que los colegios profesionales tenían un recurso de apelación administrativo en las cámaras civiles y comerciales. ¿Se acuerdan que existía eso? Y después eso fue, bueno, acá hay gente muy joven, a lo mejor no lo saben, eso se sacó. Y tengo un tema respecto a las TICs. Yo sigo sosteniendo que este tema de la conectividad, etcétera, la facilitación, es un derecho y no un deber, y yo lo veo mucho en los adultos mayores, que gracias a Dios, bueno, yo estoy cerca, me falta, el doctor, soy más grande que el doctor Palazzo, lo aclaro, porque si no el doctor Palazzo dice que él fue adscripto mío, yo nunca fui adscripta de él. Entonces, yo no sé, la ley tiene para mí un problema serio porque habla de grupos vulnerables y que se le van a brindar todas las posibilidades para
formarlos y que tengan pleno acceso a las TICs. ¿Quién va a hacer eso? No lo va a hacer ni la Dirección de Inclusión, Discapacidad y Rehabilitación, no lo va a hacer, lo hace una oficina que para mí entra como en competencia con estas que yo les digo, que es la Oficina de Innovación, etc. Y en lo personal, yo estuve, gracias a Dios, tenía los datos para cualquier urgencia, pero estuve un día y medio sin internet y eso me preocupa en cuanto a los derechos. Y después, después te he copiado el fallo que diste en la corte, lo anoté. Y muchísimas gracias y brillante. Así que nada más. Bueno. Muchas gracias, Susana. Gracias. Muchas gracias, Susana. Luis, has pedido la palabra. Sí, José. Primero felicitarte, Liliana, brillante. Estoy medio ahí en un rinconcito de casa porque están todos los chicos estudiando, ¿viste? Mi señora con reuniones de su empresa, así que bueno, sabrán disculpar porque me han afanado hasta el estudio, digamos. Fuera de eso, hay un tema con respecto a lo que es el procedimiento administrativo electrónico, digital, que yo creo que, digamos, hasta ahora viene como un nuevo formato, o sea, pasamos del expediente papel a operar en una plataforma informática, pero vos fíjate que viene otra cosa atrás, sobre todo para nosotros los administrativistas, que es el tema de la intermediación digital. Lo que yo alguna vez he dicho, acto administrativo mediatizado, ¿qué es? Y es cuando vos operás por alguna plataforma, por algún canal, y la respuesta no te la da un ser humano, la respuesta te la da el mismo sistema en base a parámetros que se han puesto de un determinado programa. Hemos tenido, por ejemplo, el límite de autorización para comprar dólares durante la última presidencia de Cristina. Y podríamos dar algunas otras sobre eso. Vos fíjate que yo creo que es lo que se viene, todo este tema de la inteligencia artificial, que va a transformar el procedimiento administrativo, como ya nos transforma, por ejemplo, el tema de las mesas de consulta o los chateos que estás chateando con una computadora en el tema de las cuestiones de servicio, del servicio de internet o del celular. Yo creo que eso va a llegar a la administración. Por eso está muy bien lo que voy a decir, la simplificación, porque se va a venir una revolución no menor en las redes y hay un montón de cosas. Por ejemplo, el domicilio constituido ya dejó de tener, con el procedimiento digital, dejó de tener sentido. Dejó de tener sentido. Porque las TIC, si tienen dos elementos, tienen 1000, pero los dos elementos principales, una, emancipan el trámite de las coordenadas de tiempo y espacio. Vos no tenés que ir a la repartición para hacer nada, lo podés hacer desde cualquier lugar. De hecho, yo estoy litigando en Buenos Aires sin moverme de Córdoba, por ejemplo, por el tema de la plataforma digital. Y el tiempo, yo puedo mandar un escrito a las 2:30 de la mañana y el sistema me lo va a agarrar más allá del cargo de recepción, será una determinada hora. Pero también de esa mano viene una cuestión que es que no está regulado las características esencialmente digitales de este tipo de procedimientos, de este tipo de procedimiento informatizado. Por ejemplo, lo que le pasó a la doctora Párez de yo no tengo internet en casa y no tengo internet. O sea, ¿qué hay ahí? Un supuesto de suspensión. Todo eso no se ha regulado y todavía es materia de discusión. ¿Qué pasa si yo envío el escrito pero el sistema no me lo adquiere al escrito? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con la carga de digitalizar documentos, por ejemplo? Todas esas cosas no están porque nosotros tenemos una ley de procedimiento administrativo, un código contencioso administrativo y hasta un código procesal civil y comercial que se opera digitalmente, pero está concebido dentro de parámetros de un expediente papel. Y yo creo que obligadamente va a tener que venir una reforma, como hizo, por ejemplo, la AFIP, cuando inició el domicilio electrónico, donde sí hay una regulación, donde fija la cuestión de qué pasa si se cae el sistema, cosa que nosotros no
no tenemos. Todas estas cosas yo creo que, digamos, hasta ahora la revolución digital en cuanto a los procedimientos en lo administrativo ha sido un cambio de formato. Pero yo creo que no está lejos el momento, escribí algo que salió el viernes en Comercio y Justicia sobre la inteligencia artificial, con la sencillez que tiene que tener una nota periodística, que son 60 renglones y nada más. Pero digamos, creo que se viene una nueva fase que directamente se va a transformar el modo de operación y que también va a crear una nueva categoría que ya está, pero es muy de uso muy ocasional, una nueva categoría de actos administrativos que son precisamente los actos administrativos estos mediatizados, en los cuales a vos la administración te va a expresar una voluntad que no es fruto directo de un actuar humano, sino indirecto a través de parámetros de un programa, que eso abre toda una cuestión. Por eso me parece que ese tema de la simplificación también va a pasar no solo por la reducción normativa, sino también por dictar otra normativa que haga que sea más amigable o que sea más, que tenga que ver con la accesibilidad, ¿no es cierto?, al sistema. Son, digamos, puntualizaciones que me nacieron de lo tuyo, que por otra parte, reitero, digamos, las felicitaciones porque muy, muy interesante y muy completo todo lo que has dicho. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Yo lo que quiero aclarar que... 3 segundos. ¿Querés que le demos la palabra al doctor Juez y después hablar con tu... bueno. Hola, Claudio. Doctor. Sí. ¿Cómo andás? 2 cuestiones que me llaman poderosamente la atención. Primero, lo del Solver Repet, por un lado, y por otro lado, la posibilidad del pago en cuotas. Es decir, principios que no permiten el pago en cuotas. Y esto sería muy bueno. A mí me ha pasado de que el contribuyente querer pagar la deuda en cuota a la carta orgánica o a la ordenanza del municipio no permiten el pago en cuota. Esto sería muy bueno que se adecúen los distintos provinciales o municipales de carácter, digamos, ejecutivo o en su conjunto, de permitir el acceso del pago en cuota, más hoy en día con la situación económica existente. Es decir, hoy en día las cargas tributarias son muy pesadas y esto permitiría que todo el mundo pueda acceder al última, la recaudación en el tiempo es la misma. Nada más. Muchas gracias. Liliana, te damos la palabra entonces. A ver, Alfonso, ahí no sé qué, me parece que... Sí, Liliana. Bueno, te felicito porque estuvo... me encantó el recorrido que hiciste de todo, como para tener también en cuenta un panorama de cómo se han ido mutando las cosas. Muy interesante esa reflexión de que siempre el Estado invocó el Solvet como una herramienta de recaudación y justamente ahora lo deja sin efecto. Algunas cositas como para compartir. Me parece que hace rato en materia tributaria el código, digamos, el trámite contencioso administrativo se convierte en un juicio de repetición, porque en definitiva si uno no logra una medida cautelar, después viene la ejecución fiscal y otro problema ahí que nace, que no está regulado, es el tema de las imputaciones de los pagos, ¿no? Porque uno paga, o sea, el contribuyente paga, y después el Estado imputa como quiere en base a su normativa. Por ejemplo, los municipios imputan a deuda prescripta, por ejemplo, o a multas. Entonces, al final es como que no se termina nunca de pagar. Yo creo que ahí hay un gran problema. Esto de sacar el Solvet es una solución porque evita el doble pago. Yo he tenido casos en donde he pagado en sede administrativa para poder recurrir, después he pagado de nuevo para acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa y he pagado de nuevo en la ejecución fiscal. O sea, con esto, si se quiere, ese problema desaparece. Otro tema que veo complicado con la derogación del Solvet es esto que vos marcabas de los municipios. Porque ahora cada municipio, se supone que el código contencioso
y Julio seguramente va a ratificar esto, también buscó establecer ciertas reglas para que el agotamiento de la vía administrativa en los municipios fuera uniforme, en base al artículo 6, 7 y 8. Bien, con esta derogación del Solve, volvemos a ese esquema en donde cada municipio va a decir cómo se paga, cuánto se paga, y genera mucha inseguridad jurídica. Entonces, por último, me parece que hay que repensar, ya lo he dicho muchas veces acá también, en modificar el sistema de competencia del Código Contencioso, no solo para lo tributario, sino para en general. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, con mucha lógica, el contencioso administrativo puede tramitar con la ejecución fiscal. O sea, la ejecución fiscal va al fuero contencioso administrativo, entonces ahí el juez contencioso administrativo tiene un doble manejo de las dos causas, se evitan las sentencias contradictorias, los dobles pagos, a veces se obtienen dos cautelares distintas. Sí. Entonces yo creo que, sobre todo después del fallo del Tribunal Superior en Laboratorios Andrómaco, que lo tenemos acá el doctor Claudio Viale, que fue el mentor de ese fallo, no sé si habrá quedado contento, eso después se lo preguntan a él, pero en definitiva, con esa jurisprudencia de la Corte, del Tribunal Superior en materia tributaria, creo que hay que mudar a un sistema contencioso administrativo, no, digamos, con un parámetro basado en la materia. Y también, si se quiere, en lo personal, porque en la práctica, cada vez que esté el Estado en un juicio, termina desplazando a la competencia contenciosa administrativa. Entonces creo que esto de la cuestión tributaria se podría solucionar muy fácilmente trasladando al fuero contencioso. Espero que Leonardo no se enoje porque le voy a dar más trabajo, pero tramitando en el fuero contencioso administrativo estas dos acciones de manera conjunta. Gracias. Doctor Viale, le damos el uso de la palabra. Gracias, Palazzo. Bueno, felicitarte, Liliana, porque como bien han dicho todos los que me han precedido, tu recorrido por este aquelarre normativo ha sido impecable. Y la verdad que pienso, además te quiero felicitar porque tu terminología ha sido, podríamos decir, académicamente cariñosa ante esta reforma. Ha sido muy prudente en decir las cosas que están mal con un cariño que yo no hubiera sido capaz. Pero yo, aprovechando las intervenciones anteriores, quisiera hacer el siguiente aporte. Primero, el Solve, repente, es como la prisión preventiva. Es un resabio del antiguo régimen que el Estado de Derecho aprovechó para instalar, a partir de una gestión de la administración pública, consolidar el Estado de Derecho. Estas instituciones se fueron agravando con el estado de bienestar, donde el Estado amplió definitivamente sus potestades. Y yo creo que habría que haber aprovechado esta reforma, que dice que es para simplificar y agilizar, para poder adecuarse a la Constitución y a los tratados de derechos internacionales de los derechos humanos. El principio de igualdad de cargas no se ha tenido en cuenta en esta reforma. El principio pro homine tampoco se ha tenido en cuenta, porque en definitiva lo único que se ha hecho es consolidar el sistema recaudatorio, lo que viene a demostrar definitivamente que este principio no es un principio jurídico, es un principio de técnica administrativa, que lo usaban los monarcas para poder recaudar sin ningún tipo de control. Y acá con esta reforma se ha llegado a la exageración que definitivamente uno paga y a los 10 años le van a decir, le vamos a pagar con el presupuesto que determine la ley según los créditos que podamos pagar, lo que es realmente un atropello. Yo pienso que debería haber aprovechado la reforma no solamente, como dijo Alfonso, para unificar toda esta dispersión de procedimientos como es el Tribunal de Minería, Inspección de Sociedades Jurídicas, todos tienen distintos recursos, distintas maneras de agotar la vía. En el caso de Inspección de Sociedades Jurídicas, falta el doble conforme, porque uno va con un recurso directo a la Cámara, que es una especie de recurso extraordinario, porque solamente puede
contempla la legalidad de lo que ha ocurrido, y si te dicen que no, no te abren la casación, cosa que me ha ocurrido a mí, porque me han dicho, en todo caso, vaya al fuero contencioso administrativo, porque pues, si vine acá ya se me perdió la oportunidad. Así que pienso que hubiera sido una muy buena oportunidad, no solamente para ajustar la recaudación, porque además es importante, y creo que Alfonso lo dijo, en los antecedentes legislativos, nadie ha dicho qué estadísticas utilizaron para decir nos hace falta para la recaudación hacer esta reforma. Lo han hecho un poco porque tienen equipos económicos que van, se presentan ahí, o de juristas o de colegas que van y dicen, bueno, podemos hacer esto, esto, esto y esto para facilitar el trámite. Creo que nuestra república no solamente debe ajustarse a los principios generales de la república, sino a los convenios de los derechos humanos que están muy poco puestos en práctica, especialmente en la legislación. Gracias nuevamente, Liliana, te felicito. Bueno, doctor Carranza Torres, y cerramos la lista de oradores si no se nos oponen, y le damos la palabra a Liliana. Ya le hemos dado al doctor Vial el derecho de defensa, que lo ejerció muy bien, así que gracias. Y Luis Carranza te escucha. No, muy breve, por una cuestión que ahí decía Alfonso sobre el tema de las ejecuciones fiscales. Recordemos que el fuero contencioso administrativo en la ciudad de Buenos Aires, desde su nacimiento, es contencioso administrativo y tributario, y ha unido el tratamiento en un único fuero, tanto la materia clásica del contencioso administrativo como también todas las acciones derivadas de las cuestiones tributarias, y funciona bien. Yo litigo ahí, así que creo que puede llegar a ser una opción bastante plausible, ¿no? Perfecto. Era eso nada más. Muchas gracias, doctor. Liliana, te escuchamos entonces. Sí, bueno, gracias por el... Brillante gracias. La exposición y te escuchamos atentamente. Sí, gracias por la escucha y por los aportes que enriquecieron la mirada que tuve en cuenta al preparar estos apuntes para compartir con ustedes. Pero evidentemente, como decía Luis, el tema del expediente electrónico, de la modernización, sí o sí, es decir, son instrumentos, son herramientas que se utilizan, pero en realidad yo pongo, digamos, el centro en la cuestión de la simplificación normativa de los procedimientos, como dice el doctor Viale. Cada uno tiene digamos, su quintita, y además en el ámbito de delegaciones, a veces de trámites, cuando quien regula deja, digamos, abierto la potestad, el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte de estos organismos, se hace más allá de la ley la superposición de reglamentos, de disposiciones que a veces hasta los mismos abogados tenemos dificultades de encontrar e incluso analizar si es la última que se dictó o hay una modificación. Por eso yo creo, coincido con Luis, que bueno, la digitalización, la inteligencia artificial, pero bueno, eso tiene que tener un contenido, y si ese contenido no lo simplificamos y multiplicamos disposiciones regulatorias de procedimientos, además de los procedimientos especiales que están, me parece que es más complejo en la mirada. Y obviamente en el debate legislativo, una de las cuestiones que pusieron uno de los legisladores, como decía Susana, que le pedían al Poder Ejecutivo en el futuro este tipo de reformas sustanciales, no incorporarlas en una misma norma, porque entendían que merecía un mayor debate, consultas por parte de los actores involucrados respecto a esta cuestión. Sabemos que, bueno, intervino como el asesoramiento, porque surge del diario de sesiones del equipo técnico del Ministerio de Finanzas, pero no surge que
que un organismo que coordina los municipios o alguna consulta, es decir, no sé si la hubo, pero les digo, la derogación del artículo 9 nació de la comisión y no del proyecto originario, es decir, una particularidad que me parece para destacar y que suma a todo lo que hemos escuchado recién. Así que bueno, reiterarles mi agradecimiento. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, gracias a todos por la participación. Yo creo que esto merita un pequeño seminario más amplio e invitar a algunos tributaristas y dedicarle a lo mejor no sé si el curso de la maestría o algo así, y nos reunimos todos y proponemos algo a lo mejor. ¿Ah? Muy bien. Excelente idea. Felicitaciones, Liliana. Muy bueno. Muy bueno, saludos. Gracias. Felicitaciones, Lili. Adiós a todos. Chau, chau.